Hola, como siempre, Hola, hoy tengo una invitada de primera categoría. Hoy me está acompañando la doctora Lida Milena Araujo, pediatra hemato-oncóloga de la Universidad de Sao Paulo y es una de las pediatras hemato-oncólogas de la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Entonces, la tenemos hoy para ayudar a resolver algunas dudas específicamente sobre el cáncer infantil. Entonces, vamos a aprovecharla, vamos a aprovechar el tiempo que nos quiso regalar hoy. Entonces, bienvenida, Lida. muchísimas gracias, Julito. Bueno, pues aquí pues estoy dispuesta a poder resolver todas tus dudas en cuanto al cáncer infantil que vamos a hablar. Entonces, pues simplemente me puedes ayudar, pues me puedes dar las preguntas para poderte colaborar. Bueno, perfecto. Yo siempre los comienzo de entrada, o sea, sin mucha confianza y sin darles calentamiento, yo comienzo de una vez con las preguntas que me interesarían a mí como pediatra o que probablemente le interesen al papá o a la mamá, que es lo que tengo en la cabeza. Entonces, primero, Lida, ¿qué tan frecuente es el cáncer en los niños? Bueno, el cáncer en los niños, pues afortunadamente no es tan frecuente, pero sí tenemos cifras alarmantes. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las cifras en Colombia. En este momento, hasta el 2020, tenemos 6.218 menores de 18 años con diagnóstico de cáncer, siendo la leucemia linfoblástica aguda, pues obviamente el cáncer más común, ¿sí? Y siendo también el Valle del Cauca el departamento con mayor prevalencia de leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? El segundo cáncer que es más frecuente son los tumores del sistema nervioso central, teniendo más o menos 664 casos en Colombia y el lugar más frecuente de este tipo de tumores es San Andrés Islas, ¿sí? A diferencia, pues, que uno piensa que por allá no va a haber mayor cáncer, ¿no? En el linfoma no Hodgkin, que es el tercer tipo de cáncer más frecuente, existen 558 casos en Colombia y Antioquia es, digamos, el departamento con mayor prevalencia. Y el linfoma Hodgkin cuenta con 340 casos en Colombia y siendo Caldas el que lidera la estadística en este tipo de patología. Entonces, vemos que realmente a pesar de ser digamos, una enfermedad poco frecuente, obviamente son cifras que son alarmantes, ¿sí? Porque, pues, por todo el contexto que tiene el cáncer infantil. O sea que sí es infrecuente, pero definitivamente se da y definitivamente uno lo ve. Sí. ¿Qué Y hace sabes, que se produzca un, perdón? ajá. Y sabes qué es lo más importante, que quizás de pronto anteriormente no se diagnosticaban tanto y ahora tú ves que la prevalencia sube mucho más. Es porque afortunadamente cada vez se está viendo más capacitaciones a nivel del personal médico, asistencial, de los pediatras, ¿sí? Y de los subespecialistas de diferentes áreas, no solamente de oncología, ¿sí? Y eso Ujú. también hace que nosotros tengamos esa sensibilidad para poder hacer un diagnóstico mucho más precoz. Entonces, no es que el cáncer haya aumentado, es que realmente estamos dando mayor sensibilidad al personal médico. Pues el personal de salud está más sensibilizado a detectarlo y por eso se ve más. Sí, señor. Bueno, y la pregunta que tenía allí después de la primera es, ¿qué produce el cáncer? ¿Hay alguna forma de evitarlo? ¿Se puede hacer algo? ¿O definitivamente es una lotería que a uno o que a un niño en este caso le dé cáncer? Bueno, realmente el cáncer infantil no es, digamos, no todo el cáncer infantil va a ser hereditario, ¿no? Hay unos tipos de tumores que pueden llegar a ser hereditarios. Por ejemplo, los tumores de la retina, que también se llama retinoblastoma, o por ejemplo, el nefroblastoma. Ese tipo de tumores generalmente tienen un componente familiar y cuando se presenta, generalmente, pues obviamente hay que empezar a estudiar a los hermanos y del niño, ¿no? Que en ese momento tiene el padecimiento. Por ejemplo, hay otros factores predisponentes como los genéticos, el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, el síndrome del infraumeni, el Wiskott-Adrich, que pues como son síndromes que son, digamos, poco frecuentes,
pero que se ha visto que tienen mucho más relación y más predisposición a la formación de tumores. Hay otros factores biológicos, por ejemplo, ciertas enfermedades, por ejemplo, los linfomas, están asociados mucho el linfoma Hodgkin a infecciones de virus por Epstein-Barr. Esto no quiere decir que todo niño que tenga infección por virus de Epstein-Barr va a tener linfoma. Afortunadamente, solo es un 3% nada más que va a presentar este tipo de patología. Pero sí es importante que lo tengan en cuenta para que estos niños que alguna vez han tenido infección por virus de Epstein-Barr y con mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad que ocasionan este tipo de virus, pues se les haga un adecuado seguimiento, al menos durante el primer año posterior a la infección. ¿Seguimientos con qué? Con un examen de sangre, un hemograma, simplemente para determinar que no haya ninguna alteración a nivel de sus líneas celulares o que no haya presencia de algunos ganglios que de pronto se estén aumentando progresivamente de tamaño y que estos ganglios no disminuyan, ¿no? Sino que solamente sea la progresión continua en el tamaño. ¿Listo? Hay sustancias químicas también que se han asociado, como el benceno, los insecticidas, radiaciones ionizantes, hacer muchas tomografías sin ser completamente necesarias, también da una mayor predisposición. Algunas otras sustancias químicas, incluso los mismos quimioterápicos, pueden dar un segundo tumor, porque infelizmente pues, los quimioterápicos no son específicos para destruir solamente las células cancerosas, sino que destruyen otros tipos de células normales y estos también pueden provocar mutación en estas células y como consecuencia un segundo tumor. Entonces, todos estos pueden ser factores totalmente predisponentes. Obviamente hay otros factores como, por ejemplo, en un hepatoblastoma, ellos pueden tener la prematuridad, el muy bajo peso al nacer, también los predispone, ¿no? Ya. Eh, Cosas que la gente comúnmente cree que pueden dar cáncer, las antenas de repetición de los celulares o las antenas parabólicas, ¿eso sí tiene alguna base científica o definitivamente No, son leyendas urbanas? realmente no, no tiene ninguna base científica. Ujú. Pues, digamos, hay gente que lo relaciona, que los celulares y todo, que incluso pueden dar hasta problemas cardíacos, pero no tiene una relación directa, ¿no? Digamos, todos son como, es algo presuntivo, se presume, se cree, pero no hay nada que sea confirmado. Es como, por ejemplo, la mayoría piensa es que la leucemia es un cáncer que es hereditario, no necesariamente, ¿no? Si tú tienes un hermano con leucemia, no quiere decir que a ti te va a dar leucemia, excepto que seas un hermano gemelar, ¿cierto? Que hayas Ujú. compartido la misma placenta y el mismo cordón umbilical, ¿cierto? Y que hayan compartido pues la misma placenta y hayan habido un traspaso de sangre de un hermano al otro. Ese sería el único pues que puede tener ese riesgo. De resto, no va a tener ningún problema de que va a padecer la leucemia. Muy bien. Eh, y en la casa, ¿uno cómo podría sospechar que de pronto algún familiar, en este caso los niños, que son los que nos interesan, pueda tener un cáncer? ¿Cuándo se debe llevar al médico? ¿Cuándo se debe preocupar? ¿Cuándo no se preocupa uno? ¿Hay alguna forma de sospechar que alguno de los niños de la casa pueda tener un cáncer? Claro. Bueno, entonces digamos que vamos a empezar a hacer como una mnemotecnia. Entonces, como decir, viendo la parte del cuerpo de la cabeza hacia abajo, ¿cierto? Entonces empecemos por Ujú. la cabeza, ¿sí? Entonces, empecemos por los tumores cerebrales. Entonces, ¿qué vamos a ver en los tumores cerebrales? Principal síntoma, el dolor de cabeza o la cefalea, que es el término médico, ¿cierto? Entonces, Ujú. es un dolor de cabeza que va a ser muy intenso, que no mejora con los analgésicos convencionales, ¿sí? Que tiene que pedir ayuda médica y consulta para poder poner medicamento endovenoso, que es un dolor de cabeza que te despierta a la madrugada, que interfiere en tus actividades cotidianas. En los niños, pues no van al colegio, se ausentan por los continuos dolores de cabeza. Si el dolor de cabeza se presenta asociado a mareos, asociado a vómitos, asociado a pérdidas del equilibrio, asociado a convulsiones, ¿sí? Esos son síntomas que pueden ser sospechosos de que haya una probabilidad de un tumor cerebral, ¿sí? Vamos con los ojos, ¿sí? El retinoblastoma. Entonces, ¿qué vas a encontrar? La leucocoria, que es el ojo de gato o es un ojo blanco. Entonces, ¿cómo se dan cuenta las mamás muchas veces? Porque le toman la foto al niño y ven que en la foto
hay un ojo que queda completamente blanco y a veces simplemente se visualiza y les llama la atención y a veces es el motivo de la consulta. Importante para los médicos siempre hacer el fondo de ojo de nacimiento, ¿no? Porque esto, si se hace de forma juiciosa, pues se puede detectar rápidamente para evitar que el niño pierda ese ojito, pues, con un diagnóstico tardío. ¿Sí? El estrabismo, ¿sí? También es muy característico del retinoblastoma, pero sobre todo el estrabismo del niño que no era previamente sano y que posteriormente presenta esa desviación en los ojos, ¿sí? Ese es importante también. Y la diferencia de colores en los ojos, cuando un niño tiene un ojo de color azul, otro ojo de color verde, entonces esta heterocromía, pues también uno dice, bueno, el niño se ve bonito, está extraño y todo, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta porque llama la atención y esto puede ser un significado de que el niño puede estar cursando con un retinoblastoma. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Bueno, sigamos con la parte del cuello, con los linfomas. Entonces, esa es la otra pregunta de las mamitas, porque siempre van y dicen, vea, es que mi niño tiene unos ganglios y es lo primero que asustan en la consulta, ¿cierto? Entonces, no todos los ganglios son malignos, ¿cierto? La mayoría de los ganglios generalmente son benignos y hacen parte del sistema inmunológico. Las células sanguíneas y todo nuestro sistema inmunológico obviamente se producen en la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? Dentro de cada uno de nuestros huesos, ¿sí? Pero esa médula ósea, cuando produce sus células, esas células no se pueden quedar en el hueso, tienen que salir a un lugar, una bodega, una reserva. En este caso, en los niños son los ganglios y en los adultos pasa a ser el vaso. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene una infección en un niño, lo que más se agranda son los ganglios. Cuando el adulto tiene una infección, el que se agranda es el vaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo una infección, tengo que mandar un ejército para poder combatir la infección y poder tener ese ejército abultado por si de pronto necesita más glóbulos blancos y por eso es que se hace mucho más grande tanto el ganglio como el vaso en el caso del adulto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo sospechar que un ganglio es maligno? Vamos a sospecharlo cuando ese gangliecito tenga un crecimiento progresivo. No es el ganglio que crece y disminuye de tamaño, sino que él crece progresivamente, nunca disminuye de tamaño. El ganglio generalmente tiene más de 2.5 centímetros. Es un ganglio duro, ¿sí? Completamente duro, como tocar una madera, ¿sí? Un, es un ganglio que está fijo, no se puede mover, como si estuviera adherido completamente, ¿sí? Generalmente no es doloroso, ¿ya? Es un ganglio que, digamos, tiene más tiempo de evolución, es decir, que tiene más de 3 semanas allí con esas mismas características, ¿sí? Si ya tiene más de 3 semanas, obviamente ya hay que pensar en esta situación, porque existen los otros casos de ganglios secundarios a un absceso, que se pueden agrandar, que pueden medir 5 o 6 centímetros, pero solo tienen 3 días de evolución, que se asocian a fiebre, y obviamente eso tiene una etiología más inflamatoria e infecciosa. Entonces, tienen que tener más de 3 semanas. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el tórax que vamos a encontrar, de pronto hay otros tipos de cáncer como el linfoma que podemos tener, o los tumores de células germinativas también se presentan en el tórax y se caracterizan por dificultad respiratoria. Pueden presentar la dificultad respiratoria, pueden presentar a veces inflamación aquí en las venas, que se ve un poco más, se protruye más y una parte del tórax se hace más grande que la otra. Entonces, es importante tener en cuenta esos signos cuando hay una asimetría, hay una deformidad en una parte del tórax en la que el niño previamente no era así ni nació con ese defecto. Entonces, hay que tener en cuenta que los papás ya les llame esto la atención para tener una consulta, pues, oportuna, ¿sí? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la parte del abdomen, el abdomen pueden haber varios tumores, pueden haber hepatoblastomas, pueden haber compromiso del riñón con nefroblastoma, o puede también haber otro tipo de tumores en el riñón, en la suprarrenal, que es el neuroblastoma. Entonces, ¿cómo se dan cuenta a veces los papitos? Porque hay una presencia de una masa en el abdomen, un abultamiento que no lo tenía previamente el niño, ¿sí? Y muchas veces este tipo de tumores, cuando ya se hacen muy evidentes o demasiado grandes,
pues ya han producido algún tipo de metástasis, o lo que los papás dicen, se han regado al resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, muy importante cuando bañen al niño, todo, poder examinar bien la barriguita, ver que su barriguita no tenga nada extraño, no tenga ningún abultamiento extraño. Importante, ojo con las constipaciones, los estreñimientos, ¿cierto? Esos estreñimientos que no, el niño no tenía desde el nacimiento y de un momento a otro ese estreñimiento tiene que estar persistentemente con enemas, hay que investigarlo porque puede ser una obstrucción por un linfoma. Entonces, esos son los síntomas y signos que tienen que tener en cuenta para poder consultar. ¿Sí? Por ejemplo, las niñas, por ejemplo, en los ovarios pueden tener tumores de células germinativas en los ovarios y son tumores que a veces son muy frecuentes, ¿no? Entonces, los germinomas son frecuentes también en los niños, sobre todo en los testículos, revisarle los testículos a los niños, y hacerle las evoluciones o los seguimientos a esos quistes en ovarios también para determinar que realmente sea algo benigno y que simplemente pues requiera un manejo quirúrgico o un manejo hormonal, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esa parte con ellos, ¿no? Y sobre todo con los ciclos menstruales también cuando tienen esas hemorragias incontrolables, entonces también es importante pues definir que eso no sea secundario de pronto a una tumoración maligna, ¿sí? Si tenemos en la parte, por ejemplo, de los huesos, pues vamos a tener tumores óseos como el osteosarcoma, como el sarcoma de Ewing, y generalmente este tipo de tumores lo que va a provocar es una deformidad en el hueso, pueden haber fracturas patológicas quiere decir fracturas sin el niño haberse golpeado, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, el dolor intenso que no le permite caminar al niño, ¿sí? Y usted, la mamá diga, el niño jamás se me ha caído, no tiene por qué haber sentido ese dolor, el dolor cada vez se hace más progresivo, cada vez se hace mucho más limitante, entonces es importante que con esos síntomas puedan consultar tempranamente a su médico, ¿sí? Eh, yo pienso pues que esas son como de la cabeza hacia abajo, como Sí, lo más perfecto. frecuente que Ya deben pasamos tener en por cuenta. todas las partes del cuerpo. Entonces, Ujú. perfecto, una explicación súper amplia, súper clara. Muy bien. Bueno, si por mala fortuna a un miembro de la familia, en este caso a los niños, les llegan a detectar un cáncer, ¿qué tan bueno es el pronóstico en los niños? ¿Si hay cosas por hacer o es el final de todo? ¿Qué opciones terapéuticas existen? Todo depende del tipo de cáncer, ¿no? Y todo depende si el tumor o el cáncer es metastásico o no. Los tumores metastásicos obviamente tienen menos sobrevida, ¿no? Cuando el tumor es primario, no tiene metástasis, la mayoría de los tumores pueden tener una sobrevida entre el 60 al 70%, pero cuando son metastásicos, esa sobrevida cae de un 20 a 30%, ¿sí? En las leucemias, como por ejemplo, son tumores líquidos, que nosotros le decimos, o hematológicos, y ellos tienen una sobrevida, pues, dependiendo del lugar donde estén, ¿no? Porque si tú vas a tratar una leucemia en Estados Unidos, en donde no existe la ley 100 y no existen las limitaciones de las EPS y que te cambien de un lugar a otro, pues la sobrevida ya puede ser de 80 a 90%. Pero si nosotros usamos el mismo protocolo de quimioterapia aquí en Colombia y teniendo en cuenta todas nuestras limitaciones con las EPS, con nuestro sistema de salud, eso va a bajar a un 55% de sobrevida. Pues a futuro lo que nosotros queremos como Sociedad de Hemato-Oncología Pediátrica es mejorar esa sobrevida, tratar de vencer esas limitaciones y es lo que se está haciendo el gobierno con lo de la ley Jacobo para poder respaldar a estos niños y que se les pueda cumplir de forma oportuna el tratamiento. Muy bien, entonces hay cosas por hacerle. Sí, hay Entre más muchísimas cosas rápido por se hacer. detecte, mejor la sobrevida. Y obviamente si al paciente no le falta el tratamiento, también le va a ir mucho mejor. Exactamente, le va a ir muchísimo mejor si sigue su tratamiento bien juicioso, termina totalmente su tratamiento y no lo abandona, porque el abandono indica recaída y la recaída indica una segunda línea de quimioterapia y una menor sobrevida. Muy bien. Bueno, y si en la casa ya se tuviera diagnosticado un niño que tiene cáncer,
¿cuáles serían como los principales cuidados que habría que tener, qué cosas especiales habría que tener con estos niños en la casa? Bueno, mira, Julito, en la casa, por ejemplo, si un niño generalmente hay que tener mucho cuidado cuando ya hizo una quimioterapia o dígase una radioterapia, porque él va a tener como decir, un bajón de células, ¿sí? Durante los primeros 14 días, ¿sí? Entonces, el niño va a presentar, como te dije, la quimioterapia no es exclusiva para poder matar las células cancerosas, él destruye todas las células que encuentra por su alrededor, es como si tú dieras un veneno. ¿Sí? Ujú. Entonces destruye, intoxica todas las células y obviamente pues ahí están las células cancerígenas, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Al destruir también las células buenas, van a haber disminución de los glóbulos rojos provocando anemia, disminución de los glóbulos blancos provocando fiebre e infecciones, ¿sí? Y disminución de las plaquetas provocando sangrados. Entonces, es muy importante en los primeros 14 días post quimioterapia, post radioterapia, hacer una evaluación exhaustiva que si el paciente llega a tener fiebre, inmediatamente debe consultar con su médico tratante en la clínica donde le están haciendo las quimioterapias y se le da su primera dosis de acetaminofén en casa, pero debe ir inmediatamente, o sea, no es para llevarlo al otro día, ni esperar a que haya el bus o esperar a que haya el carro. Entonces, por eso incluso se le recomienda a esas mamitas que cuando hacen ese tipo de quimioterapias, pues traten de vivir lo más cercano al hospital para en caso de estas complicaciones puedan tener acceso fácilmente. Si el niño se torna pálido, si el niño se torna con mucha debilidad, no quiere comer, hay que consultar porque puede estar presentando de pronto algún tipo de anemia y requiere alguna transfusión de sangre, ¿sí? Y los niños que de pronto empiezan a tener algún tipo de sangrado durante este periodo, los 14 días posterior a este tratamiento, pues también hay que consultar porque puede tener plaquetas bajas y requiera transfusión de plaquetas. Y es conveniente también de que estos niños no usen lo que nosotros llamamos AINES, lo que es ibuprofeno, diclofenaco, naproxen, porque como les dije, pueden haber una disminución de plaquetas y esto provocarles de pronto una predisposición más para que sangren fácilmente. Y la aspirina tampoco se debe usar en este periodo de tiempo, ¿sí? Después de los 14 días ya va a haber una recuperación mejor y pues el niño ya, digamos, mejora su recuento de la celularidad y ya cada 3 semanas generalmente es lo que uno espera para empezar el otro ciclo de quimioterapia, de acuerdo, dependiendo pues del tipo de tumor que tengan, ¿no? Entonces, Ujú. es importante, sobre todo les recalco en esta parte que son como las complicaciones más graves. ¿Qué otras causas, qué otras cosas pueden tener las mucositis, que son las úlceras en la boca? Entonces, es muy importante estar usando sus soluciones para mucositis, que son soluciones especiales que su oncólogo les va a dar. ¿Sí? Entre posterior a la quimioterapia para evitar complicaciones y que se empiecen a formar ulceraciones. Los niños cuando presenten este tipo de ulceraciones en casa, a pesar de la solución de mucositis, pues se les recomienda que se les den alimentos fríos, se les dé a comer heladito, y eso también les ayuda muchísimo, ¿no? Eh, Otra cosa que deben tener en cuenta siempre es ser muy juiciosos en usar su antibiótico profiláctico, el tipo trimetoprim sulfa, pues que lo va a prevenir de que no le den infecciones por gérmenes especiales como el Jirovechi. Entonces es esencial también que se lo usen los lunes, miércoles y viernes, que generalmente uno los manda posterior a las quimioterapias, es simplemente para prevenir de que no le dé infecciones cuando esos glóbulos blancos empiecen a bajar. Las otras complicaciones, pues ya digamos que son como más, yo les digo como más estéticas, pues, pero igual traumáticas, que es la caída del cabello, que se va a presentar durante la quimioterapia. Pueden los dientes llegarse a aflojar, pero eso no quiere decir que se les vayan a caer, entonces por lo tanto no es bueno empezar fastidiar el diente, es de mejor dejarlos quietos, ¿sí? Porque el hecho de que estén flojos no quiere decir, como les digo, que se vayan a caer, porque muchas veces las mamás terminan quitándole un diente porque los ve flojos, pero se dejan quietos. Bueno, eh, lo otro, pues las uñas pueden verse un poquito más débiles, más quebradizas, ¿sí? Todo esto, a pesar de ser traumático, después de que termine la quimioterapia o pase a una fase de mantenimiento, donde la quimioterapia es mucho más suave, todo esto vuelve a crecer, vuelve a salir. Obviamente puede que el pelito crezca un poquito más frágil, puede estar un pelito un poquito más claro de lo que normalmente era,
pero digamos con el tiempo se va a ir recuperando y todo esto va a mejorar, el pelito va a volver, las uñitas van a volver a crecer, se van a hacer más firmes, los dientecitos ya no van a estar flojos, pero lo importante pues es que el niño se va a curar, ¿cierto? Y esto va a ser como un proceso transitorio nada más. Listo. Bueno, nada, súper interesante. Yo creo que aquí nos podríamos quedar hablando todo el día y no se nos acabaría todavía el tema, pero obviamente tanto a la doctora Araujo como a ustedes hay que darles Mm. descanso, pero yo creo que sí queda mucha tela para cortar, al menos en otra charla con amigos. Entonces, nada, no me queda más hoy que darle gracias a la doctora Lida Araujo por haber sacado su tiempo para explicarnos, para habernos puesto en contexto de qué se puede hacer, de en qué están los niños en cáncer. Entonces, nuevamente, es una charla muy, muy interesante. Entonces, Lida, nada, Muchísimo. muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que esta no sea la última vez que nos acompañas. No, claro que no. Yo dispuesta pues a asistir a todas tus invitaciones, ¿no? A estas charlas. Me interesa mucho la parte educativa, tanto para los estudiantes que se están formando como para los papitos. Entonces, totalmente agradecida de tu invitación y espero pues haberles aportado. Bueno, nada, entonces, muchísimas gracias. Cuando quieran contactar a la doctora Araujo, pues nada, aquí les dejo un enlace donde la pueden contactar. Y obviamente conmigo, pues nada, si les gustó el video, no se les olvide dar clic, suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita para que les avisemos cuando haya nuevos videos. Nada más que decir por hoy, salvo que muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, Lida. Gracias. Chao.